Bienvenidos a su canal Despertar Político, yo soy Fátima Ramírez, gracias por acompañarme familia. ¿Cómo están? Déjenlo en los comentarios. Los órganos internacionales no pueden venir a nuestro país a criticar al presidente Andrés Manuel, a simular que están de nuestro lado, a simular que entienden la problemática tan grande en el tema de seguridad, porque incluso la ONU vino y firmó un convenio con el presidente para seguir de cerca, para vigilar la implementación de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas. Pues ahora resulta que se les olvida este pacto, se les olvidan sus declaraciones y arremeten en contra del presidente, dándole pauta al prianato para criticar a este gobierno. Y ojo, que dejen de hacerle las agendas políticas a los países, a las potencias, a los poderosos, que es evidente. La ONU fue creada para darle paz al mundo, para respetar los derechos humanos, para ejercer presión a los países, y hasta el momento no se ven avances en el tema del tráfico de órganos, en la venta de personas, en las luchas internas que tienen naciones, en el yugo que hacen los Estados Unidos a otros países. Pero vienen y critican las decisiones. Los órganos internacionales no van a venir a decirnos qué es mejor para los mexicanos cuando nosotros conocemos a nuestro país, cuando nosotros conocemos las autoridades y cuando nosotros somos los que vivimos las consecuencias. ¿Qué dijo el canciller Marcelo Ebrard de todo esto? Vamos a estar hablando de esto porque tengo los videos, las declaraciones, que ahora resulta, pues se les olvida la memoria. Y acá empezamos con la primera nota. ¿Alguien sabe si la ONU metió su cuchara o intentó ejercer la misma presión internacional en contra de los expresidentes? Porque no es la primera vez que arremete en contra de la 4T, criticó la política migratoria, la política energética, porque no les gusta que invirtamos en Pemex y en petróleo. Algo bueno tienen los órganos internacionales, pero la realidad es que la ONU no tiene credibilidad ni calidad moral. Nunca han presionado a los Estados Unidos para que respeten los derechos humanos. Es uno de los países que no tiene ratificado ningún tratado internacional, por eso no se les puede exigir nada. El agua empezó a cotizarse en Wall Street y no han dicho nada. Marcan un inicio en las posibles luchas entre las naciones por este líquido vital, y todos los pensadores justifican la decisión señalando que de esta manera se va a poder utilizar y garantizar su uso más equilibradamente. A nadie engañan. ¿Ustedes creen que la Coca-Cola le va a dar prioridad al uso del agua a la ciudadanía que a sus negocios? Pues claro que no. Ahora, ¿qué había dicho de la estrategia energética del presidente Andrés Manuel? La estrategia energética del presidente de fortalecer la producción petrolera es incorrecta y va en contra de la tendencia mundial, aseveró Jeffrey Sachs, presidente de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de la ONU. Es muy riesgoso seguir apostando a los hidrocarburos en México. Se va a necesitar un plan verde. El presidente ha querido promover la recuperación del sector petrolero, pero esta estrategia es incorrecta. Va en sentido contrario. Dijo a México que seguirá produciendo petróleo cierto tiempo, pero que el petróleo será eliminado del mundo, porque lo que está tomando relevancia es lo renovable y lo digital. Y esos son los pilares para que el país tenga competitividad a largo plazo y un crecimiento económico. Por un momento creí que leía a Marco Cortés y a Ricardo Anaya, muy criticable y irresponsable también señalar que el petróleo se va a eliminar. Si no, entonces ¿por qué las potencias mundiales siguen invirtiendo en el mismo? Y ojo, este gobierno invertirá en las energías limpias y también en lo digital, pero también tenemos que ser conscientes de que el cambio no se va a ver en estos 2 primeros años, porque hay otras prioridades, porque está el tema de seguridad y está el tema de la pobreza extrema. También criticaron la política migratoria, y aquí viene lo interesante, porque hace un año la comisionada de derechos humanos venía a asesorar a la ONU con el tema de la Guardia Nacional, sabía que la Sedena y la CEMAR se implementarían, coadyuvarían con la Guardia Nacional, y ahora resulta que le mandan un ultimátum al presidente para dar marcha atrás a todas estas reformas, porque según esto, estas reformas están siendo utilizadas en contra de los ciudadanos y están ocasionando las desapariciones forzadas de los mexicanos. Pero vamos a escuchar lo que decía Marcelo Ebrard en su momento. Una gestión que nos encomendó muy especialmente el presidente de la República, que es, si se va a crear una nueva institución, la Guardia Nacional, que recién en marzo, hace apenas unas semanas, fuese aprobada por unanimidad de las fuerzas políticas en el Congreso, tiene que tener en su ADN, en su formación, en su concepción, el respeto a los derechos humanos. Es decir, durante muchos años en México se manejó un paradigma que sostenía que la defensa y respeto a los derechos humanos obstruye la eficacia de la acción para la seguridad pública.
Y ahora se va a crear una institución que, entre otras cosas, va a demostrar que la eficacia para la seguridad implica y requiere en una democracia el respeto sistémico a los derechos humanos. Y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, encabezada por la doctora Michelle Bachelet, ha aceptado participar en esta construcción desde ahora para que esta nueva institución que México va a formar para garantizar la seguridad pública tenga en su ADN los derechos humanos. Ella misma vino a ratificar la decisión del presidente, a darle el visto bueno. Ella misma, de sus propias palabras, intentó simular entender la problemática del tema de seguridad, porque no solamente depende del gobierno federal, sino de los presidentes municipales y de los estados, hasta un tema internacional, porque ¿quiénes son los países que producen y venden los equipos bélicos? Pues ahora se le olvida lo que había señalado y la misma persona le pide a AMLO que dé marcha atrás al rol de las Fuerzas Armadas en seguridad pública con los mismos argumentos de la oposición. Y recordemos que los Estados Unidos han criticado esta decisión porque no les gusta que la CEMAR tenga controlado ahora ya los puertos. Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, afirmó que la expansión del rol de las Fuerzas Armadas, las labores de seguridad en México provocan un impacto negativo en los derechos humanos, y dijo que pidió al gobierno que encabeza Andrés Manuel que dé marcha atrás en esta estrategia. Y la nieve de que la quiere, ¿no? El entorno de seguridad se deterioró en México por la proliferación del crimen organizado, el aumento del tráfico ilícito de sustancias ilegales y la alta incidencia de asesinatos de activistas, periodistas y mujeres. Dijo que pidió al gobierno que reconsidere sus decisiones en relación con las Fuerzas Armadas, ya que actualmente no se ajustan a las normas internacionales. Sostuvo que el gobierno se ha caracterizado por un aumento en la atribución de poderes a las Fuerzas Armadas, incluyendo en asuntos de seguridad interna mediante la creación de la Guardia Nacional. Como parte de la misma estrategia, agregó, se ampliaron las competencias de la Secretaría de Defensa, aumentando su presupuesto y sus tareas en el desarrollo de infraestructura pública. Al haber sido ya misma ministra de Defensa, entiendo que las Fuerzas Armadas pueden tener un rol importante en muchos asuntos, como por ejemplo en la respuesta a epidemias, porque son muy buenas en logística e infraestructura, pero tienen que ser guiadas por civiles, son los políticos quienes tienen que dar las órdenes. También comentó su preocupación por el gran número de periodistas asesinados o que han sufrido ataques en México. ¡Qué coincidencia, qué oportuno y qué raro que critique lo mismo que critica la oposición, el presupuesto a la Sedena, CEMAR, Guardia Nacional, que se les aumente sus facultades temporalmente porque van a coadyuvar con la Guardia Nacional, que los ingenieros de la Sedena estén construyendo las obras del gobierno federal, donde se les quitó el negocio a los empresarios y funcionarios corruptos. Está señalando que las desapariciones y los asesinatos vienen de esos tres mandos, cuando en nuestro país no nos hemos enterado de esa información, con excepción de lo que sucedió en Chihuahua con la Guardia Nacional, donde el presidente Andrés Manuel mandó a investigar y a castigar a los responsables. Ahora ella misma se pone la soga en el cuello porque fueron sus propias palabras las que la condenaron, porque traía otro discurso que ahora se le olvida. Vamos a escuchar. En el que 9 mujeres son asesinadas al día y que ha alcanzado tasas de homicidios altas desde 1990 en los últimos años. El acuerdo que hoy firmamos demuestra el interés compartido por las partes en avanzar hacia un claro cambio de paradigma que coloque a los derechos humanos en el centro del accionar de la fuerza pública. La experiencia nos demuestra que no se puede lograr la seguridad sin un pleno respeto a los derechos humanos. Los derechos humanos es una obligación de cualquier país, pero en un país federal como México, donde los estados y municipios tienen las competencias muy amplias relacionadas con la seguridad, ninguna política de seguridad podría funcionar sin la efectiva participación y compromiso de dichas autoridades.
Finalmente, todo este trabajo se complementa con las recomendaciones internacionales hechas a México y los estándares y decisiones de organismos regionales e internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ofrecen al Estado mexicano herramientas de cambio para avanzar en el estado de respeto de los derechos. Pongo a disposición de las autoridades mexicanas la experiencia de mi oficina en México, acumulada a lo largo de los últimos 18 años de procesos de construcción de política pública, armonización legislativa, capacitación, construcción de indicadores, documentación de casos y participación de la sociedad civil. Esta será una nueva contribución de mi oficina, con un compromiso de largo plazo que permita tener cuerpos de seguridad confiables, efectivos y respetuosos de derechos humanos. Estoy convencida, presidente, que la colaboración entre el Estado mexicano y mi oficina tendrá sin duda, aportará a un efecto transformador positivo para que seguridad y derechos humanos vayan siempre de la mano. Muchas gracias. Ahí está, ¿qué pasó? ¿Qué la hizo cambiar de decisión? Porque al inicio tenía mucha ímpetu y ahora desconoce sus declaraciones, no presenta pruebas para sostener sus acusaciones. El tema es más complejo que culpar a las Fuerzas Armadas, pero a fin de cuentas ustedes tienen la última decisión. Dejen en los comentarios ustedes qué piensan de esta noticia. Y bueno, familia, pues ahí está la información. Si te gustó, suscríbete al canal, activa la campanita. Yo soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima.